Queridos hermanos, la palabra de Dios que acabamos de escuchar, la primera lectura, está en continuidad con el texto proclamado ayer. Ayer veíamos cómo Samuel transmite a Saúl el rechazo de parte de Dios porque Saúl no ha cumplido en plenitud lo que Dios le había concedido y prácticamente lo destituye como rey de Israel. Hoy vemos la elección y la unción de David que va a suceder en su momento a Saúl. Samuel es enviado por Dios para realizar esa elección y esa unción, o mejor, para manifestar la elección que Dios ha hecho de David y para ungirlo. Pero un detalle que es interesante subrayar: Samuel no sabe todo. Y esto nos hace pensar también que los ministros de Dios, todos, obispos, sacerdotes, diáconos, somos enviados por Dios, pero no sabemos todo. Y entonces nosotros tenemos que orar pidiendo luces al Señor, profundizando su palabra. Tenemos que estudiar, tenemos que consultar para decir algo en nombre de Dios a nuestros hermanos. Samuel es enviado, pero no sabe quién ha sido elegido. Y por eso le pide a Jesé que haga pasar a sus hijos. Y al ver al primogénito, como era costumbre en el pueblo de Israel, que tenían todos los privilegios, piensa, este es. Y Dios le dice, no, no es ese. Y ahí da lugar a otra cosa importante. Dice, lo que pasa es que Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Y esto es una enseñanza fundamental y que vale no solamente para el tiempo de Samuel y para las circunstancias que él vivía, vale para todos nosotros. Dios no mira las apariencias, mira el corazón. Y a veces nosotros, en nuestro diario acontecer, sí nos fijamos más en las apariencias. A ver qué títulos tiene, qué lugar ocupa, cuánto poder detenta y cosas por el estilo. Y las personas no valen por lo que tienen, sino por lo que son. Y Dios mira el corazón, ahí donde radica lo que cada uno es, lo que cada uno es. Qué linda esta enseñanza y qué desafiante para que nuestra mirada se parezca a la de Dios y para que nuestro corazón esté abierto a Él y para que ese corazón seas digno de una mirada benevolente de parte de Dios. Y el texto que hemos escuchado habla bien de David. Pasan todos los hijos y están todos, no, falta uno, mandalo a buscar. Cuando viene, dice, tenía buena presencia, era agradable. Y Dios le dice entonces a Samuel, este es el elegido, úngelo. Y esa unción que hace Samuel es el signo de la elección que Dios ha hecho. El que lo ha elegido es Dios, el que lo unge es Samuel. Y esa unción manifiesta lo que Dios ha realizado. Una elección que lo capacita para lo que David después tendrá que realizar en su momento.
porque no asume el gobierno de su pueblo inmediatamente, lo hará más adelante. Pero Dios lo ha capacitado. También esto nos hace pensar, cuando Dios elige a alguien para algo, lo capacita para eso que ha elegido, para que lo ha elegido. Y David fue un rey piadoso. De hecho, algunos atribuyen que los salmos fueron compuestos por David. Sabemos que tuvieron distintos autores. Quizá alguno de esos salmos también fue hecho por David, divinamente inspirado. Pero, bueno, se le atribuye el salterio porque dice, fue realmente un rey piadoso. Sin embargo, no dejó de ser frágil, porque en su momento, y siendo ya rey en el ejercicio del poder, cometió un pecado gravísimo, un adulterio seguido de asesinato. Se unió a Betsabé, la mujer de Urías, y luego hizo prácticamente asesinar a Urías. Pero, y ahí está también la grandeza de David. Reconoció su pecado y pidió perdón. Y esos sentimientos del rey David se muestran sobre todo en ese salmo precioso, el Salmo 51 o 50, el Salmo miserere, como dice, en donde el salmista, quizá el mismo David, reconoce su pecado y pide hondamente perdón a Dios. Y una súplica preciosa: crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Renueva en mí la alegría de tu salvación. Esta es la grandeza de David. Y además, David se mueve con libertad y con sentido común. Y esto está insinuado en el Evangelio. Jesús, de hecho, lo nombra. ¿Cómo se movió con libertad y con sentido común? Tenían hambre, estaba en juego su subsistencia. Hizo tomar de los panes consagrados a Dios. Una libertad y un sentido común que los fariseos no tenían. A causa de la suficiencia de ellos, se habían forjado la idea de que solo lo que ellos decían era lo que correspondía. Muchas veces incluso por encima de la ley de Dios. O sea, su opinión, basada en su suficiencia, se había convertido en una suerte de ideología que los cegaba y que los hacía ser estrechos de mente. Por eso, cuando los discípulos de Jesús toman algunas espigas de trigo y las frotan para quedarse con los granos y de alguna manera comer algo porque tenían hambre, los condenan. ¿Cómo hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Y entonces Jesús defiende a sus discípulos y les da el sentido del sábado. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y entonces también esto es un criterio para tener presente cómo debemos proceder, porque a veces hay actitudes y posturas que llevan al extremo la observancia de ciertas normas exteriores y no consideran el conjunto de circunstancias y caen en actitudes sumamente severas, rigoristas incluso. Y ahí viene lo de Jesús. El sábado para el hombre y no
el hombre para el sábado. Y al mismo tiempo Jesús reafirma su autoridad. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. No caben dudas. Ahora, Brochero, el santo cura Brochero, fue un hombre de libertad evangélica. Cuando uno ve el desarrollo de la obra apostólica de él, dice, pero este hombre se adelantó a lo del Vaticano II, que significó una renovación de la Iglesia por una vuelta a ciertos criterios tradicionales, porque no fue una pura innovación, fue decir, miremos todo la tradición de la Iglesia y volvamos a lo más genuino de eso. Y entonces abrió nuevos horizontes. Bueno, el cura ya los había abierto acá en Tras la Sierra. Y es notable cómo él se movió con libertad, una libertad evangélica, pero no caprichosa. Es decir, hacer lo que yo quiero, lo que se me ocurre. No, hacer cosas que sirvieran al conjunto de las personas y a la difusión del Evangelio, a que Jesús fuera más conocido y más amado, en la línea de los ejercicios espirituales, de los cuales él había sacado lo fundamental y utilizó para su tarea apostólica. Una libertad evangélica, sin caprichos, sino para hacer el bien. Y además, Brochero cultivó la amistad con todos. Y esto también es admirable. Fue amigo del que había sido gobernador y que era presidente de la República, su compañero en la Universidad de Córdoba. Y siempre fue fiel a esa amistad. Incluso cuando Juárez Celman renuncia, dice, no sé por qué lo has hecho, lo que sí te puedo decir es que yo soy tu amigo y siempre podés contar conmigo. ¡Qué maravilla! Pero era amigo de Santos Guayama también, un montonero buscado por la justicia, que él busca solucionarle las dificultades, conseguir una situación más favorable a cambio también de que Guayama ponga de relieve su actitud de cambio, que participe junto con sus secuaces de una tanda de ejercicios. Y Brochero se empeña en eso. No lo logró totalmente, pero seguramente algo en el corazón de Guayama pudo conseguir él por esa amistad. Y de hecho, él escribiéndole a Guayama dice que lo considera un amigo y que quiere encontrarse con él para darle un abrazo. Amigo de todos. Qué bueno esto también, porque refleja lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Dios quiere ser nuestro amigo. Este es el punto fundamental. Dios no es nuestro inquisidor, nuestro controlador, peor todavía, nuestro castigador. Quiere ser nuestro amigo. Y dice la palabra de Dios, lo recordábamos ayer, que Dios hablaba con Moisés como un amigo habla con su amigo. Y esto es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Y esto es nuestra oración. ¿Cómo tenemos que rezar? ¿Qué tenemos que hacer para rezar? Hablar como un amigo habla con su amigo, desde el corazón. Y Jesús en la última cena le dice a sus discípulos, ya no los llamo servidores, ustedes los llamo amigos. El servidor no sabe lo que piensa su Señor,
El amigo comparte todo con sus amigos. Ahí se radicaba esa actitud de Brochero, de ofrecer y cultivar la amistad con todo. También con un colega suyo con el cual había tenido un desencuentro, y escribiéndole le dice: mire, yo lo voy a considerar siempre como mi amigo. Brochero honra la amistad. Y por la amistad muchas veces se cuela la gracia de Dios. Es como una endija a través de la cual entra la gracia de Dios. Por eso decíamos, sí, Brochero no pudo conseguir que Guayama viniera a los ejercicios, pero ya habían entablado una relación, ya tenían un contacto. Brochero lo consideraba su amigo. ¿Quién puede decir que esa amistad no haya sido la rendija por donde se coló la gracia de Dios también para Guayama? Y entonces esta es la importancia de la amistad en nuestra vida. Podemos ser instrumentos para que la gracia de Dios llegue a los demás. Y cuando los obispos en nuestra patria nos dicen que es necesario cultivar la amistad social, nos están diciendo que podemos ser instrumentos de gracia y de paz para nuestros hermanos. Esto lo entendió a fondo Brochero, porque desde el Evangelio, y de ahí salía, y Brochero es un hombre evangélico, por eso cultivaba la amistad, y una amistad cálida, fraternal, cariñosa, con todos, desde el presidente hasta el último ciudadano. Un ejemplo para nosotros. Y podemos concluir con unas palabras de la Sagrada Escritura que son muy bonitas. Están en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 6, que dice: el amigo fiel es refugio seguro. Quien lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio, ni se puede pagar su valor. Un amigo fiel es algo maravilloso. Quien respeta a Dios, lo conseguirá. El que teme al Señor encamina su amistad, porque su amigo será como es Él. Qué lindo esto. Siguiendo la enseñanza de la palabra de Dios y el ejemplo de Brochero, cultivemos la amistad que nos lleva a Dios. Que así sea.